¿Estamos? Solo cambiamos un poquito el orden, pero al final todo es igual. ¿Ven ustedes la diapositiva, doctores? Buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a dar inicio a que conozcan a ustedes parte del equipo especial que se utiliza dentro de los quirófanos. Es solo para los quirófanos, pero que podemos clasificar como el equipo estándar. El equipo que todos los quirófanos tienen, aunque estén a lo último en tecnología, siempre va a haber un equipo de base, un equipo estándar que todos los quirófanos tienen. De tal manera que entonces vamos a empezar por un mueble que es muy especial. Es un mueble que se llama mesa semilunar, y como ustedes pueden observar en la figura, es un mueble totalmente de acero inoxidable con rodos. Cada rodo de estos, en un par de rodos de estos, tienen un pequeño dispositivo para frenarlo, para que no se corra. Es como tener un freno como los carros, ¿verdad? Se le apacha uno el botoncito y ahí queda frenada la mesa, que es una mesa semilunar que tiene una barandilla. La barandilla de arriba sirve para que los equipos no se caigan y se mantengan dentro de ella. Pero como es curva, por eso se le llama mesa semilunar. Luego ustedes observan aquí ya la mesa semilunar totalmente vestida. ¿Qué quiere decir eso? Hay ropa especialmente para colocarle a esa mesa. En realidad usa doble sábana estéril, que la instrumentista es lo primerito que hace después de ella de estar vestida. La instrumentista lo que hace es vestir a las dos mesas. Viste a la mesa grande semilunar, que es una mesa auxiliar. Y en esa mesa auxiliar la divide ella en dos partes. En una coloca puramente instrumentos y en otra parte coloca toda la ropa estéril para ir vistiendo a cada uno de los elementos del grupo del quirófano. Y la otra mesa que ustedes ven aquí de este lado, una mesa pequeña que está a la derecha, es una mesa llamada mesa de Mayo, que lleva doble funda. Una funda que parece como una funda de almohada, donde se introduce dentro de la mesa, se introduce dentro de esa funda. Por encima lleva otra sábana doble que sirve para amortiguar todos los instrumentos y no reboten ahí los instrumentos, sino que queden fijados en cierta posición. Entonces son dos mesas las que realmente viste la instrumentista. Por supuesto que esto va a depender de la dimensión de la cirugía. Esto es parte de digamos así, de todo lo que hace de preparación la instrumentista en cirugía mayor. En cirugía menor generalmente solo se utiliza la mesa de Mayo, es decir, para procedimientos de cirugía menor. Pero cuando hay cirugía mayor, entonces sí se utiliza hasta dos mesas de estas semilunares. Pero eso va a depender del tipo de cirugía. Aquí ven entonces la misma mesa, que tiene ya sus sábanas y que tiene el paquete de ropa. Por supuesto que esto es muy individualizado. En cada centro hospitalario arman el equipo de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en Quetzaltenango tenemos un equipo, son equipos que se arman con 5 batas, es decir, para 5 componentes. Dentro de estas está la instrumentista y 4 que componen a los médicos cirujanos. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el cirujano, el primer ayudante, el segundo y el tercer ayudante. O sea que estos 4 van a estar ahí. Aquí no se toma en consideración al anestesiólogo ni a la circulante, para nada.
¿Cómo está compuesto el equipo? Bueno, miren, pues, esto es muy importante. Si quieren, lo anotan porque por ahí dicen que es pregunta de examen. Sábana, la que viene al fondo es la sábana entera. Por encima de ella está la sábana hendida. ¿Qué quiere decir eso de hendida? Que tiene una abertura que debe de ajustarse para el tipo de cirugía que se va a hacer. No van a buscar ustedes un equipo que tenga una hendidura muy grande para una cirugía chiquita, ¿verdad? Obviamente va todo en relación. Luego vienen colocados 3 batas. Y entre cada bata, entre una y otra bata, una toalla o una compresa. Por encima viene la funda y la sábana entera que sirve para vestir a la mesa de mayo. Y después, arriba, viene una bata que es la que utiliza la instrumentista. Y por encima de esta bata que utiliza la instrumentista viene una toalla que es la toalla de la instrumentista. Bien, este paquete, este equipo de ropa, muy importante, igualito como lo ven ustedes con ropa de tela, también viene de forma, digamos, de fibra de vidrio, de batas y equipo que se utiliza que parece papel, batas de papel y todo, y toallas y todo, exactamente igual. Que ya vienen en el comercio, lo venden. Pero para ustedes, digamos, en los hospitales nacionales no tienen ese lujo y entonces, pues esto tiene que ser de tela. Lo que ven diferente es el color, que aquí lo ven ustedes de color celeste y azul, que es un color que también utilizan a veces algunos quirófanos. Pero en nuestros hospitales el color, digamos, clásico es verde. Todo esto es verde, excepto las toallas que pueden ser blancas o estos blancos que ustedes observan acá, que son compresas grandes que se utilizan como toallas secadoras, ¿verdad? Ahora bien, cada paquete de estos viene doblemente envuelto. Trae una sábana completa que lo envuelve con una sábana de afuera que tiene un par de pitas que se hace un doble amarrado como que fuera en cruz y así es colocado. Se hace el amarre doble como que fuera un paquete de una caja nada más y se titula encima con un masking tape, si le podemos llamar así, que se llama cinta testigo. Este es un elemento muy importante, doctores, la cinta testigo. La cinta testigo tiene unas diagonales que reaccionan químicamente al aumento de la presión y a la temperatura. Entonces, viene el instrumentista, prepara el equipo, lo mete al autoclave con ese papel testigo, que no es más que una cinta de unos 8 o 10 centímetros. ¿Y qué escribe ahí? Le escribe encima equipo para hernia. Pone el nombre de él porque él lo preparó, pone la fecha y pone el quirófano, el número de quirófano. Cuando este papel, esta cinta es expuesta conjuntamente con todo el paquete en un autoclave, esa cinta cambia de color. Normalmente es igual que el masking tape, ese color beigito. Pero cuando se somete a temperatura y presión atmosférica, de 2 presiones atmosféricas, que es lo que dan dentro de los autoclaves, entonces cambia de color a un color marrón.
y al cambiar el color marrón están garantizando, es una cinta especial, que el equipo se esterilizó. Entonces, a esta cinta se le llama cinta testigo, porque está siendo testigo de que se metió a esterilizar el equipo. Esto es muy importante porque son truquitos, como les digo, que ustedes van a saber más adelante. Aquí ven ustedes 2 mesas que están unidas, ya está preparado el equipo. Todos los equipos ya tienen su bata colocada y están distribuyendo el resto de instrumentos en los dos, digamos, en este caso en la mesa semilunar, y están poniendo las compresas, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay un ordenamiento para cada tipo de instrumentos, de los instrumentos clásicos. Estoy hablando de todo esto que estoy hablando ahorita, es de los instrumentos clásicos, es decir, para cirugía abierta, porque es diferente a cómo se hace para cirugía videolaparoscópica, que ya los voy a poner ahí con una diapositiva también. Entonces, este es un carrito, así le decimos, que no es más que una mesita, también metálica. ¿Y por qué son todas las cosas en sala de operaciones son metálicas? Porque, doctores, tienen que ser fácilmente esterilizables. Todo el tiempo se tienen que estar esterilizando este tipo de muebles. Por lo que se necesita que sean de metal para que aguanten todos los químicos que se le aplican para de esa manera lograr esterilizarlos. Es una mesita de mayo, así se llama, mesa. Aparte es digamos, el otro tipo de mesa de mayo, que es para colocar instrumentos. Ahora, ¿aquí qué se coloca encima? Pues cubetas, palanganas estériles, cubetas estériles. Se coloca también aparatos de monitoreo del paciente que sean muy delicados, o se coloca también lo que es instrumentos ópticos, laparoscopios, se coloca también, digamos así, instrumentos, cámaras, etcétera. Todo ese tipo de aparatos electrónicos pueden ser colocados aquí, que en alguna medida necesitan que estar semiestériles, entonces tienen que ser colocados. Aquí a veces también van a ver ustedes que en todos nuestros hospitales colocan cubetas que se pueden autoesterilizar y se les pone germicida, donde se introducen tubos, mangueras, sondas, para que se continúen esterilizando con tiempo, de la manera de esterilizar químicamente hablando. Entonces, por eso es que en todos los quirófanos tiene que haber por lo menos una de estas mesas auxiliares. Aquí vemos ya lo que se coloca encima de la mesa anterior. Una bandeja que tiene una tapadera de acero inoxidable. ¿Qué se coloca ahí? Ahí se aplica germicida, doctores. Un germicida es una sustancia que mata el 99.99 todos los gérmenes con solo una exposición de 5 minutos. Y esto lo prepara enfermería. Ellos tienen un germicida aquí, que el tiempo máximo que dura un germicida en una bandeja es más o menos de unos 5 días. A los 5 días tiran el germicida que está aquí y ponen nuevo. Esto es precisamente una pinza especial que se le llama pinza auxiliar. Aquí en el extremo abajo tiene unos dientes que sirven para sujetar lo que uno quiere agarrar. Pero el recipiente que está aquí, tubular, que ustedes ven, ese recipiente contiene germicida del mismo que está en el otro. De tal manera que toda la punta del instrumento todo el tiempo está sumergida y por lo tanto toda la punta se mantiene estéril todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no bastan más de 5 minutos para dejar estéril una pinza y se pueda utilizar. Por supuesto que el agarrador no está estéril. Y eso es ahí, pues, ahí está el hule que hace la diferencia. Cuando este hule o tapadera se coloca aquí, queda selladito. Y este es un bote receptor. Es totalmente de acero inoxidable, que también se utiliza para guardar todo el material estéril. Óigase, gasas pequeñas, gasas grandes, curaciones grandes,
torundas pequeñas, medianas, grandes, suturas pequeñas, medianas, grandes. Todo se puede guardar aquí, por supuesto que no revuelto, ¿verdad? Sino clasificado. Y afuera se le pone una cinta testigo también. Y este bote permite ser introducido dentro de un autoclave y esterilizarse juntamente con todo lo del resto del equipo, y entonces todo lo que queda aquí adentro queda estéril. Y se le pone fecha, se le pone nombre, quién lo preparó, y cada mesa, cada quirófano debe tener de 2 a 3 botes de estos para guardar su material. Y esta es la clásica mesa móvil por sus ruedas. Abajo, y encima de esta se coloca otra sábana que algunos le han dado por llamarle colchoneta, porque en realidad se parece mucho a una colchoneta enguatadita que no permite que los instrumentos reboten, sino es amortiguada. Es muy usada. Aquí están viendo ustedes cómo se coloca la funda, miren, es como una funda de almohada. La distribución, bueno, la distribución se hace en esta forma, como ustedes ven aquí. Se colocan los instrumentos, se hace un rodillo, es decir, se envuelve una tela, se hace un envuelto ahí de tela, se coloca para hacer la manera de que fuera un rodillo exactamente, y sobre el rodillo se colocan clasificadas las pinzas en sus distintos tipos. Cada conjunto de pinzas que va a estar aquí van a ser del mismo tipo. Podrá variar el tamaño, pero no digamos así, el mismo nombre. Si van a poner pinzas de kosher aquí, aquí las van a colocar. Las pinzas de disección, todas las colocarán. El tamaño puede variar, pero no la variedad de pinzas. Los portagujas, en un sitio también van a colocar ustedes las suturas, y en otras van a colocar ustedes las compresas o gasas o curaciones que ustedes vayan a emplear. Son 3 métodos que les llaman para absorber hemorragias. Sigamos. Un componente fundamental es la camilla de sala de operaciones. Y en esto hay mucha tecnología, doctores, tanta tecnología, donde se le puede dar variedad de movimientos a la camilla, lo ponen en las posiciones de acuerdo a la especialidad quirúrgica para poder ser operado el paciente. Y así entonces surgen un montón, como ustedes están viendo aquí, esta figura, donde hay, ¿cómo se llama? Estas camillas, que son hidráulicas, electrohidráulicas, porque son así de bonitas, donde pueden colocar desde el paciente sentado, donde operan una cabeza, un cerebro, lo pueden colocar en esa posición, o como sucede en esta otra posición, donde es una especializada para ortopedia, donde pueden operar caderas, fémures, rodillas, bueno, hay muchas, o simplemente una posición totalmente dorsal, como es la que se coloca en cirugía general. Esta que está aquí es la que se utiliza para posiciones, digamos, en el área lumbar, como en urología. Así que ahí tiene todas las... Solo esta camilla de sala de operaciones, alrededor de los 100,000 quetzales, doctores. Es casi como comprar un carro. Bien, ahora vamos a pasar ya directamente a ver los instrumentos que son los que se utilizan estrictamente en todas las cirugías clásicas. No voy a hablarles mucho de ellos, porque el que esté interesado puede ir a leer un catálogo de esas pinzas, y eso es algo muy importante que quería decirles. Casi todos los instrumentos en cirugía tienen un nombre propio, el nombre propio del inventor. El que los inventó, el que los diseñó, le pone su apellido, le pone su nombre. Entonces,
Así es como se ha ido creando y aumentando el número de pinzas y sus variedades dentro del campo de la cirugía. Y se han creado catálogos que contienen de 10 a 15,000 instrumentos. Obviamente los hospitales no compran eso, doctores. Los hospitales compran los paquetes clásicos, que les salga barato. Por ejemplo, para hacer hernias, compran un paquete. Para hacer apéndices, para hacer colecistectomías, para hacer histerectomías o cesáreas. Y en esa forma van comprando los paquetes diseñados con un número determinado de pinzas para procedimientos clásicos en todas las especialidades. Entonces así es como compra el hospital, porque si no, no va a comprar 15,000 pinzas y después empezar a armar completamente los equipos. Eso sería muy poco técnico. Entonces vamos a empezar a conocer los instrumentos que compran los hospitales para corte. El clásico es el bisturí. El hospital compra bisturís del número 7, número 4, número 3 como clásicos. En cada equipo, en cada quirófano, óiganlo bien, estoy hablando de cada quirófano, quiere decir que si en el hospital donde ustedes están hay aproximadamente 5 quirófanos, pues cada quirófano va a tener que tener estos 3 tipos de bisturí. Lo que va a variar son todas esas hojas de bisturí, que todos los hospitales compran por cajas completas, ¿verdad? Ahí sí. ¿Por qué? Porque cada uno de estos se adapta a un determinado número de hojas que están acá. Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer una cirugía fina, delicada, utilizan el bisturí 15. Si ustedes van a hacer algo sumamente agudo, profundo, como por ejemplo drenar un absceso, aunque sea cerca de la piel, pero ustedes saben que tienen que llegar de primera intención hasta la profundidad, usan un bisturí 11. Pero ustedes van a operar una hernia en un niño, o utilizan un 10. Y entonces todas estas hojas que están en la primera línea se ajustan al mango de bisturí número 3 y también al número 7. Como ustedes ven, el 7 solo porque es un poquito más angostito, ¿verdad? Ahora, de la hoja 20 hasta la 25 se utiliza el mango de bisturí número 4. ¿En qué casos usamos 22 y 23? Bueno, estas son las hojas más grandes, les diría yo. Tal vez la 24 todavía, pero 24 ya casi no se consigue. Entonces, van a encontrar ustedes estas 2 hojas que se usan para las laparotomías. Repito, para las laparotomías. Es decir, cuando se hacen incisiones muy grandes. Aparte de este sistema, que es muy bonito, existe actualmente los llamados bisturís eléctricos. Los bisturís eléctricos son sistemas especiales que pueden realizar cortes desde la piel hasta toda la profundidad de los tejidos mediante un paso de corriente eléctrica controlada en voltaje y en amperaje. Esto tiene una relación que no voy a entrar en mucho detalle, pero que realmente puede hacer corte en un momentito y en una versión diferente puede electrocoagular, es decir, formar coágulos en los vasos sanguíneos que va cortando para evitar la hemorragia. Y lo hace todo en un mismo movimiento. En cambio, cuando se utiliza el bisturí mecánico, que le podríamos llamar a pues tenemos que hacer 2 movimientos, uno de corte y otro para detener la hemorragia. Tenemos que utilizar otro método para hacer hemostasis, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la tecnología ahora nos hace pensar que el paso de corriente controlada es bastante eficiente.
Por si eso fuera poco, ahora hay los llamados bisturís ultrasónicos, es decir, un sistema de ultrasonido de altísima frecuencia que lo que permite es hacer un corte en órganos delicados y realiza ambos fenómenos simultáneos, corte y coagulación simultánea. De tal manera que entonces los órganos que son muy delicados se evita que puedan sangrar. Cuando hay pacientes que tenemos, digamos, con tipos de sangre muy difíciles y que no conseguimos mucha sangre, pues con ese tipo de bisturís ultrasónicos pueden servir muy bien. Se usa para intestino, se usa para hígado, para vaso, bueno, se usa para varios órganos, pero no todos los hospitales lo tienen porque su costo es demasiado elevado. A lo más que se llega es al bisturí eléctrico. ¿Cómo se le llama al bisturí eléctrico? Electrocauterio. Y hay una marca comercial que se le llama Bobby, Y entonces muchos dicen, alcanzame el Bobby, ya se sabe, todo el mundo está familiarizado con el Bobby. Y entonces entiende uno que es el electrocauterio y es un instrumento en donde ustedes gradúan con un botón la coagulación y con otro botón gradúan el corte. Todo a través de la energía eléctrica. Entonces, es importante que lo sepan porque es parte ya estándar de todos los equipos a nivel de los hospitales. Para hablar un poquito más, hay otro tipo de bisturís que hacen corte, que cauterizan. Sí los hay, basados en láser, basados en argón. Y entonces, por eso es que la gente dice, a mí me operaron con láser. No es tan fácil, ¿verdad? Es tan caro el equipo ese que los hospitales no lo compran. Lo que hay es un equipo de electrocauterio que se adapta a la cirugía videolaparoscópica. Y eso es lo que la gente le ha llamado láser, pero en realidad no es. Y eso, pues, depende del sistema que esté utilizando el hospital. Como es parte de eso, ustedes tienen que aprender las 3 formas de tomar un bisturí con su respectivo mango. Se toma como que fuera un lápiz. ¿Cuándo se hace esto? Cuando ustedes van a hacer incisiones pequeñas o que deben de hacer incisiones con alta definición de movimiento. Aquellos movimientos que ustedes tienen que hacer porque tienen que girar su muñeca, su mano, para poder quitar cosas pequeñas y poder darle forma a lo que realmente necesitan hacer. Entonces es para cosas en extremo delicadas, aunque sean profundas. Pero si ustedes van a hacer algo muy delicado, el bisturí tiene que ir asegurado como un lápiz. Cuando ustedes toman el bisturí y lo utilizan como un cuchillo de mesa, miren que el dedo índice es el que dirige la hoja. Esto es para cortes de mediana longitud. ¿A qué me refiero de mediana longitud? De 10 centímetros para 20. Y cuando ustedes agarran un bisturí como arco de violín, es para incisiones bastante más grandes que 20 centímetros. ¿Y las hay? Sí las hay. En tórax, por ejemplo. O ustedes necesitan abrir tórax y abdomen juntos. Entonces hay que utilizar en esa forma el bisturí. Se pierde conforme se agarra. Veamos, si nos venimos hacia la izquierda, mucha precisión en el bisturí. Si nos vamos hacia la derecha, menos precisión. Así es como se trabaja en esto. Otro tipo de instrumentos clásicos que se utiliza mucho en cirugía es la llamada pinza de hemostasia. Hemostasia se le llama al fenómeno o a la maniobra por la cual el cirujano, utilizando este tipo de instrumento, detiene
o coapta el vaso sanguíneo que esté sangrando. ¿Lo anotaron? Hay varias pinzas. Vamos a verlas aquí. Está la pinza de mosquito o Hasted. Este es el verdadero nombre. La inventó el doctor Hasted, que es un eminente cirujano americano de origen alemán. Hay curva, hay recta. La pinza de Crillet. Ustedes vean las diferencias. Aquí tiene dientes transversales desde que se inicia hasta donde termina. Mientras que aquí es la mitad. Esta pinza de Satinsky, para hacer hemostasis en vasos grandes, es decir, aquí no estoy hablando de venitas ni de pequeñas arteriolas, aquí estoy hablando de aorta, estoy hablando de vena pulmonar, estoy hablando de venas así grandes, del tamaño y del grosor de un dedo pulgar. Y vean ustedes que esta pinza tiene un doble ángulo. Viene aquí y cruza, y aquí vuelve a cruzar otra vez. O sea, por lo tanto, es un doble ángulo. Esta pinza de Satinsky es famosa para hacer hemostasis, muy conocida. La de Rochester Rankin, la pinza de Penn, bueno, la pinza de Kosher, no voy a entrar en mucho detalle. La de Kosher es famosa la pinza, lo único que tiene de diferencia es que tiene un diente de ratón, le dicen, en la punta, con lo cual machuca el tejido también, es un poco peligrosa si no se sabe usar bien, machuca el tejido, lo destruye. Y hay una pinza que no apareció aquí, pero es la primera que aparece aquí, esta, que es la pinza hemostática más común, la pinza de Kelly, que se escribe con K y con Y, Kelly. Esta es la más común de todas. Bien. ¿Hay equipo de disección y separación? Sí, o sea, es el equipo que le sirve al cirujano para poder exponer un órgano, un área anatómica que él necesita, y por lo tanto necesita parte de equipo que le haga la separación de otras estructuras anatómicas alrededor. Y veamos que están todas estas, digamos, para hacer la disección propiamente, o sea, los cortes, definir, separar un órgano en sí de otros tejidos. Entonces, la pinza de Crillet o de Nelly está el llamado disector y la tijera de Mayo cerrada. Estas son las clásicas que se utilizan. ¿En qué se diferencian? Realmente se diferencian únicamente que una es más aguda, otra es casi, digamos, del mismo grosor en toda su extensión. Y la pinza de Mayo es, digamos, la tijera de Mayo quiere decir, es una tijera robusta, gruesa, ancha, que tiene mucha fuerza para poder uno hacer cortes de estructuras que también son de esa característica, que son muy duras. Para esto se utilizan las pinzas, las tijeras de disección. Cuando hay tejido que está rodeando digamos, de tejido conjuntivo resistente en un órgano. Entonces se utilizan las tijeras de Mayo, que son muy, muy apropiadas, pero muy rústicas. Y las tijeras de Metzenbaum, que son las especializadas, las mejores tijeras para poder hacer disección fina de tejidos y que pueden ir desde 6 pulgadas hasta tijeras que midan 8, 10 pulgadas de largo, pero que tienen una forma característica que generalmente son curvas y con una ligera agudización en sus extremos, y que a eso hace que tenga mucho filo, y la tijera puede ir costando desde 20 quetzales hasta 500 quetzales, solo una tijera. Las tijeras de Potts son tijeras muy agudas, igualmente las tijeras de Iris. Estas dos se diferencian en que una es muy larga y la otra es un poquito más corta. Veamos aquí algunas características, a ver si nos da tiempo. Tijeras de Mayo curvas, son como las que aparecen aquí en la fotografía. Las tijeras de Metzenbaum, muy usadas,
muy recomendables para toda la disección de cosas, aunque sean pequeñitas, como de cosas grandes y profundas. De las dos formas, todo sirve ahí con estas tijeras, todo se vale. Es una de las tijeras más utilizables, clásicamente hablando. Las tijeras de Potts, como ustedes ven, es muy aguda, pero tiene un ligero ángulo, es decir, un quiebre, y eso ayuda a que se pueda penetrar a hacer cirugía vascular, es decir, para cortes en venas y arterias. Está la de Stevens, que es muy aguda, pero es recta. Las llamadas pinzas de disección, que ustedes conocen muy bien en sus equipitos de disección de segundo o tercero medicina, ustedes conocen bien este tipo de disección, es para sujetar bien un tejido, y cuando este es fibroso, para eso necesitan ustedes la tijera de disección con dientes, y este sin dientes. Este solo tiene unas ranuritas en su extremo para no lastimar. Vienen las pinzas de anillos. Las pinzas de anillos son un auxiliar muy importante, pero en realidad se llaman Forester. Aquí hay un error, es Forester, le pusieron, pero es Forester. Estas tienen un anillito en la punta con unos dientes transversales, que es muy apropiado. Generalmente son de 8 pulgadas y 10 pulgadas, este tipo de pinzas. Las pinzas de Alice son muy buenas para sujetar tejidos, media vez la sujeción sea muy suave, porque como tienen dientes en la punta, tienen de 3 a 4 dientes, depende del tamaño de la pinza, pueden lastimar los tejidos. No sirve para sujetar intestino ni órganos internos, solo para sujetar, por ejemplo, las partes externas donde hay músculo, donde hay tendón, donde hay hueso, porque ahí sí sujetan muy bien y no lesionan. Pero no puede uno agarrar un pedazo de hígado, digamos, un pedazo, un segmento de intestino, porque entonces lo terminaría uno rompiendo. Lo contrario es esta, que es la pinza de Babcock. Babcock diseñó estas pinzas con unas canastillas en la punta, con una unión que no lastima, que incluso hasta se resbalan los tejidos ahí, precisamente porque no tiene dientes ni ranuras. Entonces los tejidos tienden a resbalarse. Entonces solo lo hace por una ligera presión para sujetar los tejidos. Con este se puede sujetar el apéndice, se puede sujetar el intestino, se puede sujetar muchos órganos internos que no los lastima. Luego tienen ustedes las pinzas de Duval, muy parecidas a las anteriores, solo que aquí es un triángulo. Es un triángulo el que está. Y este sí tiene unas ligeras ranuritas ahí. Y las llamadas pinzas de cístico o de ángulo, lo conocen todos. Cuando ustedes oigan a alguien que le dice, pásenme las pinzas de ángulo. ¿Por qué de ángulo? Porque es un ángulo de 90 grados, el que tiene estas pinzas con unas ranuras. Muy fuerte esta pinza, sirve para explorar y tomar, digamos así, el cístico, de tal manera, no para traccionarlo, porque uno no va a traccionarlo, sino solamente para poder mantener abierto si uno lo corta o lo hace una incisión, porque el ángulo en que se sitúa la punta permite que uno visualice mejor el cístico. De tal manera que esta es una pinza muy importante. También permite hacer una disección atrás de ese órgano. Es decir, por el ángulo que entra, permite hacer una disección de atrás hacia adelante, lo cual es muy apropiado en muchos de los órganos. Separadores. Bueno, los separadores sirven para que el externo jale, decían algunos por ahí. Es cierto. Es el instrumento más noble que puede haber y que ponen a los externos a jalar. Bueno, es una broma, ¿verdad? Porque en realidad, sin la ayuda de los separadores no se puede operar. Uno necesita que le separen, digamos, los órganos o áreas que estén alrededor de donde uno está operando, y necesita que sea una eficiente separación, porque si no, ni el cirujano puede hacer nada. Veamos. Está el separador de Farabeuf, que se utiliza para planos superficiales. Este es un separador que quiero que vean ustedes. Tiene un ligerísimo ángulo en su extremo y otro definitivo aquí. Pero tiene un doble ángulo en la hoja grande. Tiene una hoja grande y una hoja chica.
es el separador más usado para tejidos blandos superficiales en la mayoría de las cirugías. Luego viene el separador automático de Addson, que como ustedes ven es una pinza, pero es una pinza que hace el efecto al revés. Si ustedes cierran la pinza, aquí se abre. Si ustedes abren la pinza, aquí se cierra. Entonces, tiene unos pequeños picos que se colocan dentro de la incisión y cuando ustedes cierran aquí, automáticamente se abre y tiene una caja de traba, así se le llama esto, una caja de traba, que tiene unos dientes en la cual queda trabadito el sistema y no se cierra, a menos que quiten ustedes el trabador. El trabador solo se jala y ya queda expuesto. Igual es el de Gelpi. El de Gelpi es lo mismo, solo que en lugar de tener varios dientes, solo tiene un pico para un lado y un pico para el otro. A estos se les ha llamado separadores automáticos, porque no necesitan al externo que esté jalando, ¿verdad? Es solito, el cirujano lo puede utilizar él. Ahora estos son los más formales. El separador de Gosset se utiliza mucho para hacer operaciones de laparotomía, para que le separe la pared abdominal profunda o algunos órganos. Este es un separador que se coloca cuando, por ejemplo, el cirujano requiere que el ayudante o los ayudantes lo ayuden en cosas más importantes que estar separando tejidos. Entonces colocan esto y entonces los ayudantes entran a hacer un segundo, digamos así, trabajo diferente en el cual agarran y toman tejidos, etcétera, órganos, partes de órganos que son muy importantes para lo que el cirujano pretende y que no está perdiendo tiempo y que está sujetando tejidos ahí. En ese sentido, el separador de Gosset es muy importante. El separador de Finochieto es aún muy importante todavía, porque este tiene unas valvas, así se les llama a estos extremos, y esos extremos se abren mediante una cremallera como la que ustedes están viendo acá, que es ranurada, y una palanca. Es decir, entra cerrado y van dándole vuelto a la palanca y ese va abriendo y va haciendo su separación. Esto se utiliza para tórax, porque eso sí es difícil que alguien pueda vencer la resistencia aquí. No se vence. Aquí para poder cerrar esto hay que volverle a dar a la manivela otra vez, pero en el sentido contrario. Se utiliza mucho para cirugía torácica, aunque también se puede utilizar en abdominal. Y el separador de Richardson, hay una gran variedad de estos, de 2 pulgadas de ancho, de 3, de 4, de 6, de 8, pero el tamaño sí casi no va a variar, que generalmente son de 14 pulgadas, más o menos por ahí anda. Son separadores muy grandes, son de acero inoxidable muy resistentes, que no permiten su deformidad. Ojo, estos son a veces los que lesionan órganos. Ponen a veces al externo a separar con un Richardson y sucede que estos separadores de Richardson lastiman. Entonces el externo tiene que tener control de su fuerza, de su potencia a la hora de estar separando. Y miren su forma, es muy interesante esta forma, por la asociación que vamos a hacer más adelante. Agujas. Bueno, esto ya es bueno que ustedes vayan conociendo de agujas porque les va a tocar que suturar un montón de heridas. Las agujas y sus materiales vamos a verlo más detenidamente en la clase de suturas, pero para que ustedes ya vean un poco acá, existen una gran cantidad de agujas dependiendo del uso que se les vaya a dar. Aquí en este diagrama viene especificado cómo se deben de ver en los sobrecitos de suturas. Como ahora las agujas ya vienen integradas al material de sutura, entonces en los Estados Unidos la USP sacó la forma clásica que deberían de tener todos los sobres de materiales de sutura. De tal manera
que les colocan la forma de la aguja, le colocan el código, el tamaño y por supuesto el material que la acompaña. Hay agujas grandes, pequeñas, etcétera, todo eso lo van a ver ustedes, pero clásicamente en la esquina de este cuadrito superior izquierdo, ven ustedes que dice punta y está una ruedita. Cuando ustedes vean en un sobre de sutura esta figura, significa que la aguja es de punta Roma. Cuando ustedes vean así la punta como triángulo invertido, es que en cada uno de esos ángulos, la aguja va a tener filo. Entonces puede tener esta forma, puede tener esta otra, y si está como un triángulo, pues la forma en que va a venir es siempre con filo, pero en esa forma. Y así es como viene. Entonces aquí hay una forma diferente. Este es casi como romboide, ¿verdad? Y hay algunas agujas que vienen mixteado todo, como la que van a ver aquí. Empieza de una manera como espátula y termina como que fuera un rombo. En esta como forma de diamante. Y esta que es una punta redonda clásica, que es decir, no está aguda, ¿verdad? Y esta, que es una punta cortante transitoria en el extremo y después ya se vuelve redonda. ¿Para qué explico esto? Porque muchas veces ponen a los externos a estructurar con materiales no adecuados. Ustedes toman a veces un sobre y no se fijan en el tipo de aguja. Bueno, si no hay otra, pues ni modo, hay que entrarle a eso, ¿verdad? A lo que se tiene. Pero en la mayoría de las veces ustedes pueden escoger o punta cortante, así, o en esta forma, o punta Roma. Aparte, estoy hablando de solo puntas. Estoy hablando de puntas. Puntas, todo, puntas. Porque aparte es la longitud y el círculo que tiene la aguja. Y esa es otra medida diferente que ustedes la van a ir aprendiendo. Va de media, 3/8 o 5/8. Así van las agujas. Entonces, es bueno aprendérselo porque dependiendo del círculo, va a servir para la profundidad en que ustedes van a poner un punto. Si ustedes van a poner, por ejemplo, un punto profundo y solo utilizan 3/8, pues es muy plana la aguja y por lo tanto ustedes pueden lesionar una estructura. Pero si ustedes usan una 5/8, por ejemplo, entonces el ingreso de la aguja y la salida de la aguja va a ser de lo más sencillo, de lo más fácil, y ustedes van a poner profundamente un punto sin que tengan ustedes mucho problema. Para eso sirve conocer el círculo de la aguja. Veamos otra cosa, drenajes. Esto es muy relacionado a los instrumentos quirúrgicos porque generalmente el cirujano maneja sus tubos. Y van a ver ustedes que a veces los internistas o los pediatras se meten a manejar tubos en sus pacientes y después no saben qué hacer con ellos, porque no están preparados para eso. El cirujano es la persona que maneja, sabe por qué coloca los tubos, sabe cómo cuidarlos, sabe las indicaciones, sabe cómo retirarlos y sabe las complicaciones que puede crearle un tubo. Y por lo tanto, él puede manejar esas complicaciones. Por eso es importantísimo. ¿Qué es un drenaje? Un drenaje es el sistema de eliminación o evacuación de colecciones cerosas, líquido ceroso, hemático, es decir, sangre, purulentas o gaseosas, desde los diferentes órganos o tejidos al exterior, es decir, cavidades hacia el exterior. Es importante memorizar esta definición, doctores, porque así no se pierden ustedes. ¿Cuál es el objeto de que un cirujano coloque drenajes? Prevenir, en lo que sea posible, la aparición de infecciones locales o generalizadas. Esto es el cirujano, la mayoría de las veces que pone un tubo es previniendo.
Y si ya está la infección, entonces ya es terapéutico. Y muchas veces con solo vaciar la infección es más que suficiente, pero el cirujano se protege y protege al paciente dándole antibióticos igual que los internistas, manejando sus líquidos y todo lo demás, y el paciente resuelve el problema mucho más rápido. ¿Cómo se clasifican entonces? Clasificamos en profilácticos o preventivos, cuando todavía no hay problemas, o en terapéuticos, cuando ya hay problemas. Por ejemplo, si un paciente le llega a la emergencia con un absceso, pues obviamente es terapéutico dejarle un drenaje. Pero si el paciente, por ejemplo, se le opera de una vesícula y ven ustedes que el lecho donde estuvo la vesícula se queda sangrando mucho porque así es la naturaleza anatómica que tiene el paciente, ustedes dejan en prevención un drenaje. Y cuando ustedes cierran al paciente, todo, sigue saliendo material a través de ese drenaje. Y ahí están previniendo ustedes complicaciones futuras. Lo dejan en el tiempo necesario, obtienen ustedes un volumen de material adecuado y por lo tanto a los tantos días ustedes los retiran y el paciente ha tenido la evolución satisfactoria que se pretendía. Según el mecanismo de actuación, los drenajes pueden ser pasivos, es decir, por rebosamiento, que es decir, que rebalsan por pequeñas cantidades que sobresalen, o que sean activos por aspiración, es decir, se les coloca un aparato que va a estar succionando de manera intermitente o una manera continua para absorber y no dejar que esas secreciones que se quieren eliminar se almacenen dentro del cuerpo y por lo tanto puedan salir. Ejemplo de esto es, por ejemplo, una sonda nasogástrica. Si usted pone una sonda nasogástrica, quieren que salga todo el material que está en el estómago. Entonces pueden colocar un sistema intermitente de aspiración, no continuo. El continuo lesiona el estómago. El intermitente interrumpe por periodos breves, entonces la sonda no se pega a las paredes gástricas y logra exactamente. Un sistema de pasivo o de rebosamiento es, por ejemplo, un drenaje llamado drenaje Penrose, que es como que fuera un guante, un dedo de un guante, así es el material de látex. Se deja en una cavidad y por un fenómeno físico que se llama capilaridad, así se llama ese fenómeno físico, empieza a salir de la profundidad hacia la superficie todo el material purulento, sanguíneo, serosanguíneo, que el paciente estaba acumulando. Ambos sistemas son muy eficientes y muy buenos. Cada vez hay una tendencia a usar menos de esto, pero en términos generales es muy bueno. Los drenajes pasivos son los drenajes simples, como un Penrose. Simplemente no se le conecta nada, ningún aparato, solo se deja que vaya saliendo. Y drenajes activos tenemos, por ejemplo, como ejemplo aquí, todos aquellos que se someten a aspiración a baja presión, que es la intermitente. Por ejemplo, una sonda de Nelaton que se haya puesto en algún lugar, una nasogástrica, que dicho sea de paso, la nasogástrica se llama sonda de Levin. O drenajes cerrados. Los drenajes cerrados son los que necesitan una aspiración potente y para esto sí se les coloca un aparato de succión. Ejemplo de esto es el tórax. Ustedes recordarán su fisiología de segundo medicina, que la cavidad pleural tiene presión negativa. Y por lo tanto, cuando ustedes hacen una corrección de algún problema anatomopatológico, tienen que dejar siempre un drenaje para igualar la presión negativa o hacer la presión negativa dentro de la cavidad pleural y entonces permitir que el pulmón se expanda y funcione adecuadamente. A ellos se les coloca un tipo de drenaje
que es una sonda torácica que se llama toracostomía, y que se conecta a un sistema cerrado de válvula unidireccional que se llama sello de agua, que es un sistema que solo permite salida del tórax, pero no su regreso. Ya lo van a conocer ustedes cuando vean la unidad entrante de trauma torácico y todo eso, ahí lo van a conocer en detalle. El sistema Portovac es un sistema, yo no sé si ustedes conocen un acordeón, pero si no, se acordarán ustedes por ahí. Un acordeón, el Portovac se parece mucho a un pequeño acordeón que en su interior tiene un resorte muy potente que tiende a estirar ese acordeón y el externo viene y lo comprime. Y el único lugar donde puede aspirar al expandirse es la conexión que ha dejado el externo hacia el drenaje, que puede ser un tubo, una sonda, y ese empieza a expandirse y a jalar líquido de donde está. Viene el externo, lo vuelve a vaciar cada cierto tiempo y vuelve a dejar, digamos así, en presión negativa. Y el catéter para diálisis peritoneal, para los que tienen insuficiencia renal, como es el tipo Tenkov, que este es pasivo, es activo en el sentido de que solo se coloca y el peritoneo hace todo el recambio, ¿verdad? De líquidos y tóxicos, pero en realidad solo se pone. Eso es todo lo que hay que hacer, ahí ponerlo nada más. No tiene ninguna aspiración especial. Lo ponen, pasa líquido, baja y un fenómeno que se llama fenómeno de chifón, vuelve a salir el líquido y eso es todo lo que veamos y conozcamos algunos. El Penrose, que viene desde 1 pulgada por 30 centímetros, media pulgada, 1/4 pulgada. Que son tubos aplanados. Es material de hule, color amarillo, igual que los guantes, ¿verdad? Parecido, mejor dicho. Vean ustedes estos ejemplos. Los pies diabéticos son clásicos que uno prefiera dejarles aquí un drenaje. ¿Aló? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Apaguen el micrófono. Aquí tienen unos ejemplos ustedes de procesos inflamatorios. Por ejemplo, este pie diabético es muy importante. Que vean este pie diabético. Aquí apenas miraban un pequeño absceso. Aquí en la planta del pie con otro pequeño cerca del dedo. Y a la hora de que aquí se exploró se dieron cuenta que había un túnel. Bueno, entonces dejaron un drenaje en Penrose metido en todo ese túnel. De tal manera que se mantiene drenando por ambos lados material purulento infeccioso. Este es una escrófula, que quiere decir un ganglio del cuello que se infectó y formó un absceso también, y ahí tienen su drenaje. Esta es una sonda de Nelaton, que la sonda de Nelaton es una sonda multiusos. Sirve para un montón de cosas. Drenaje de abscesos, drenajes internos, drenajes torácicos, drenajes urinarios. Bueno, se usan un montón, hasta para aspirar flemas. Así que hay que usarla porque es muy, muy versátil. No voy a entrar en mucho detalle. La sonda nasogástrica de Levin, que ahora las sondas vienen así como estas, todas transparentes, con una, digamos así, una terminal para poder conectar otra sonda de aspirar. Y viene con una escala de medición. Pero esta solo trae un agujerito y unos 2 o 3 agujeritos en la punta y se acabó. Y de ahí todo viene, cada 10 centímetros trae una marca, como la que está aquí, donde se mide cuántos centímetros para poderla poner. Y hay también de estas de látex, pero ya casi no sé, ya no existen. Se echan a perder. ¿Cómo se hace para colocarlas? Bueno, esta es una técnica muy sencillita, doctores.
Se mide donde está el apéndice xifoides hacia el lobulillo de la oreja, del lobulillo de la oreja hacia la nariz, y miran ustedes esa marca. Entonces la empujan previamente bien lubricadita, como hacer un hisopado, dirían los patojos, porque la verdad es que la técnica es muy similar. Y entonces se empuja hasta la marca que ustedes habían dejado aquí con su mano izquierda, y ya que la han puesto ahí, entonces se hace un corte de un micropore en forma de pantalón, por eso miran ustedes aquí como que fuera un pantalón, y se enrolla primero un lado, se enrolla el siguiente, y así queda fijada la sonda nasogástrica. Bien, después la forma de verificar, con un estetoscopio puesto en el área xifoidea y una jeringa con aire, doctores, no con agua, con aire. Y se oye el gorgoteo ahí. Si el gorgoteo es fuerte o un soplido, ustedes están correctamente colocados. Si no escuchan nada, es que están en el bronquio del paciente. Esta es una sonda de Foley. Ustedes ya saben que tiene un baloncito en la punta, inflable con agua o inflable con aire. Y aquí está la valvulita por donde se inyecta. Es casi exclusivamente para las vías urinarias. Se puede colocar en otros sitios, pero bajo ciertas condiciones. Vean ustedes cómo entra, cómo se infla el balón, después se tracciona, ya queda fijada, y esta viene conectada hacia una bolsa que se deja previamente bien fijada al muslo del paciente. Y vean ustedes, la dirección es inferior, nunca superior, es decir, que la quieran poner ustedes arriba. Siempre es inferior, doctores, si no se lesiona la uretra. Así como está aquí, miren en el muslo, hacia abajo. Esta es una Foley especial de triple vía. La van a ver ustedes en cirugía, por supuesto que sí, en urología usan mucho estas. No voy a entrar en mucho detalle. Esta es llamada sonda de Peser, multiusos, pero la mayoría de las veces la indican para alimentar a los pacientes. Puede ser colocada en el estómago o puede ser colocado en algún segmento del yeyuno o del ileum terminal. Entonces, como su nombre lo indica, tiene un honguito con ciertos agujeros y esto se deja puesto, digamos, dentro de la cavidad que se necesita drenar, y a través de eso se hace la aspiración o la alimentación si es el caso de un paciente que se va a alimentar. Entonces quedaría el honguito dentro del estómago y ahí se le pasa su ponche, sus alimentos licuados al paciente cuando éste no puede ingerir. La sondita de Malecot se parece mucho. Ya no es un hongo, sino como una estrella que viene ahí con varios fragmentos, pero el fin es el mismo, doctores. Esta es una sonda pleural que digamos que se coloca en el área pleural de un tórax cuando se necesita que éste se expanda. Hay sondas que son suaves y hay sondas que son un poco semirrígidas. Eso dependerá de lo que tenga el hospital. Casi la mayoría de los cirujanos prefieren las semirrígidas porque permiten hacerle una dirección a dónde colocarla. Aunque a veces el cirujano tiene que hacer procedimientos torácicos simples y a ojos vista, quiere decir que él mirándolo en forma directa deja la sonda colocada. Así como la que está aquí. Este es un tubo semirrígido que viene del tórax, conectado a un sistema de sello de agua que ustedes están viendo aquí, que obviamente ya está contaminado porque tiene material purulento. Es lo mismo que están viendo ustedes acá. Fogarty es un tipo de catéter especial. Ya no es un globito, sino ya es una especie de burbuja alargada que tiene esta sonda en su extremo. Es semirrígida, es decir, tiene poca flexibilidad
la sondita, y esta se utiliza en cirugía vascular. Se pasa con el baloncito desinflado y pasa a la arteria la obstrucción que pueda tener. A veces es un coágulo de sangre, entonces se utiliza, se pasa, se infla y se tracciona. Al traccionar se arrastra el coágulo que estaba obstruyéndola y con eso se libera. Entonces es un catéter para liberar una arteria tapada con un coágulo. Muy parecido, hay un catéter que algunos han llamado Fogarty, pero en realidad es un catéter para el cístico, el tubito que se llama cístico, cuando el cístico tiene piedras y se han quedado trabaditas ahí. Entonces hay un catéter parecido al Fogarty, cortito, que se utiliza para ese fin. Sin embargo, no se llama Fogarty, es catéter paracístico. Algunos le dicen por la forma, ¿verdad? Que les llaman Fogarty de vías biliares, pero no es su nombre realmente. Aquí están viendo ustedes lo que acabo de explicarles. Está el catéter, está la jeringa conectada, sin inflar el balón. Aquí están viendo ustedes que hay un gran coágulo en este vaso sanguíneo. Se abre ese vaso, que por supuesto es grande. Se atraviesa con la sonda, como ustedes están viendo acá, y se infla el balón adelante del coágulo y después con un movimiento de sacarlo, se logra sacar todo el coagulón que tenía el paciente y fragmentos o émbolos que tenía ahí en esa región. Por lo cual se logra habilitar la irrigación, es decir, se logra ya fomentar la irrigación nuevamente y se hace una sutura ahí de esa arteria. Esta es una sonda especializada que ya casi no hay en los centros hospitalarios. Se le llama sonda balón de Sequestaiken-Blackmore o sonda de Patton. Tiene una finalidad muy especial, es que esta sonda tiene en la punta un montón de agujeritos, un primer balón que le llaman balón gástrico y un segundo balón en forma de salchicha larga, que le llaman balón esofágico. Entonces, se introduce la sonda generalmente por la nariz, con los balones desinflados. Cuando se llega al estómago, se obtiene sangre aquí en la salida, en la luz, se obtiene salida de sangre, entonces se hace un lavadito inicial. Seguidamente se infla el balón gástrico y de último se infla el balón esofágico. Esto sirve para ocluir las venas varices que estén sangrando en los pacientes cirróticos o que tengan hipertensión portal a nivel de varices que estén localizadas en el fondo gástrico y en el esófago, que son hemorragias masivas. Entonces esta sonda es muy salvadora. Vean ustedes, para el estómago se le imponen 300 centímetros cúbicos, que generalmente es aire, no agua. Y para el esófago son 100 centímetros cúbicos. Pero se le pone cierta tracción a la sonda. Y algunos hasta le ponen careta a los pacientes para amarrarla a la careta para que no se retraiga. Entonces se detiene la hemorragia. Es una sonda que detiene la hemorragia transitoriamente en lo que se prepara un paciente para ir a cirugía. Vean ustedes, aquí está cómo es en sí todo el funcionamiento. Se coloca un manómetro ahí cuando se tiene, ¿verdad? Pero cuando no se tiene, pues no. Esta es una sonda Kerr, muy importante, doctores. Se usa casi solo para la vía biliar. Cuando esta es explorada y se ha encontrado cálculos, lodo, hemorragia, tumores, etcétera, etcétera. Entonces se coloca este tubo.
del extremo transverso es el que realmente hace las veces del tubo cístico y del, digamos, de aquí del centro hacia abajo, el tubo cístico, y de este centro hacia arriba, del hepático común. Por lo tanto, este es un tubo de drenaje, de desviación. Entonces, toda la bilis que viene del hígado, en lugar de seguir y que no pueda pasar, se desvía por la rama larga longitudinal. Se pone cuando hay obstrucción o cuando se ha hecho la exploración para permitir que se vaya desinflamando completamente la vía biliar, y se deja puesto este tubo con unos puntos, pero queda dentro del conducto cístico en la mayoría de las veces. A veces son ramas cortas que se logran, las ajusta el cirujano dependiendo de las vías biliares, le recorta aquí para hacerlas un poquito más cortitas las vías y dejar que todo el resto vaya saliendo. De acuerdo a cómo vaya saliendo la bilis, si la bilis sale y sale en cantidades abundantes en la rama larga que va hacia la piel, esto indica que la vía de salida todavía está muy obstruida. Muchos pacientes en las primeras 24 horas todavía están así. Y que si después de las 24 horas, con el tratamiento que se les da, empieza a desinflamarse, entonces la bilis ya sigue su curso natural, pasa al intestino, y aquí en la rama larga disminuye. Eso es una buena evolución. Y entonces, con tranquilidad, a los 5 días, el cirujano está quitando esta sonda. Se deja fijado, como aquí está, directamente a la piel. Aunque aquí este es otro tipo de sonda, que es una cistostomía. Cistostomía. Cisto quiere decir vejiga. Esta es una cistostomía suprapúbica. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que probablemente tuvo una obstrucción de la uretra por la próstata crecida, y entonces no pudieron destaparlo, y lo que fue más práctico fue hacerle una pequeña incisión donde le colocaron esta cistostomía, y tiene salida hacia el exterior totalmente bien para que se desinflame. Los sistemas de drenaje ya habíamos platicado de ellos en el anterior. Solo voy a indicarles que aquí están esos como acordeones, ¿ve? Donde tienen conectado la manguerita, y esta manguerita se conecta directamente al tubo que viene del paciente. Entonces este acordeón se comprime y se suelta cuando ya está conectado. Entonces el efecto de extenderse hace una presión negativa, y esto hace que drene el material completamente hasta llenar este recipiente. Adentro traen un resorte que es el que hace ese efecto. Estas son colitas de coche, o tipo Tenkov, así le llaman, colitas de coche. ¿Por qué? Porque se usa en las diálisis peritoneales, y como tiene esta semiespiral, les llaman colitas de coche. También las utilizan para ponerlas en abscesos hepáticos, que ahora es muy poco frecuente los abscesos hepáticos. Y esto se coloca dentro del absceso hepático, y entonces empieza a aspirarse y sale todo el material. Los pacientes sanan rápido. Ahora, el resto de uso que ya tiene aquí es para que, y esta colita se coloca dentro de la cavidad pélvica peritoneal, y es para el recambio de tóxicos, medicamentos, y etcétera, etcétera, en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Se llama catéter Tenkov. Para colocar un tubo de estos es muy sencillo, solo se anestesia por debajo del ombligo, y tiene su colocador, que es esto que ven ustedes recto aquí, que parece una jeringa. Se atraviesa ahí, y a través de eso se empuja el catéter, y ahí queda colocadito. Como ustedes ven, entonces hay muchos catéteres realmente, muchos, y no alcanzaríamos, porque es un arsenal que tiene el cirujano ahora
para trabajar todo esto. Sin embargo, aparte de esto, está toda la parte instrumental de lo que ahora se ha denominado cirugía mínimamente invasiva, lo cual significa que los instrumentos realmente funcionan como extensiones de las manos del cirujano. Repito, esos instrumentos funcionan como instrumentos que van a ser extensiones de las manos del cirujano. Porque el cirujano solo va a colocar adentro instrumentos y va a hacerlo todo a través de pequeñas incisiones. La incisión más grande es de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Y las demás son generalmente de 5 milímetros, donde va a trabajar. Y ahí va a sacar todo lo que necesita hacer. De tal manera que entonces no quisiera apabullarlos mucho con lo de hoy. Vamos a quedarnos aquí porque incluso ya nos pasamos del tiempo. Yo les traía de todas maneras un poquito de instrumentos, tal vez se los puedo dar en la próxima clase, pero es bioseguridad. La próxima clase del día jueves se llama bioseguridad. El día de mañana estaré enviándoles tempranamente el link nuevo que va a quedar fijo para terminar todas las clases del mes y podernos examinar. Ya el de mañana sí ya es fijo porque ya está compuesto toda la plataforma lista ahí, que no se podía componer porque yo tenía problemas. Yo no sabía que yo tenía problemas y ya la compuse. Así que ahora sí ya va a salir el link particular. Para los que quieran estas clases que se dieron ahorita para atrás, doctores, están grabadas, pero no están grabadas conmigo. Están grabadas con el doctor Branly de León. Ustedes entran ahí donde él está y ahí pueden pedirle favor que les autorice el ver ahí todos los videos grabados. Ahí están con el doctor Branly. No sé si tengan alguna pregunta.